Qué placer, queridos hermanos, estar nuevamente juntos para compartir la palabra de Dios y empezar a estudiar otros capítulos acá en el Evangelio de Juan. Hoy nos tocaría comenzar con el 19, capítulo 19 de Juan, y después iríamos al 20, si es que hay tiempo. Bueno, vamos a comenzar acá con el 19. Dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y Pilato pensó que con azotar a Jesús los problemas con los judíos iban a terminar, porque él lo quería, en el fondo, Pilato lo que quería era soltarlo, porque se daba cuenta que por envidia lo habían agarrado, lo tenían preso y lo querían matar, pero él no le encontraba un pecado, pero sin embargo él estaba muy mal adelante de los judíos, no quería que hubiera problema, no quería que los judíos le pusieran problemas con el emperador, y entonces dijo, bueno, lo voy a azotar y lo voy a dejar, a ver, ahí se les terminan los problemas a los judíos, y entonces yo va a quedar suelto y yo no cargo con la sangre de este hombre, que para mí no tiene problema ninguno, son ellos los que tienen problema con él. Bueno, entonces lo azotó y creyó que con azotarlo bastaba. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Qué manera de humillarlo, ¿no? Porque era como que lo habían disfrazado de rey. Salían para que se burlaran de él, para que se rieran de él. Con una cosa púrpura le habían puesto por arriba, que era el color que usaban los reyes, el color púrpura, ¿no? Y la corona, y una corona de espinas en lugar de una corona de oro que llevan los reyes, ¿no? Dice, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato no encontraba delito para acusarlo, pero frente al acoso de los judíos, él tenía miedo que lo delataran frente al emperador y entonces quedar mal él y que el emperador lo sacara. Él quería conservar su cargo. Y entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Tomadle y crucificadle ustedes, yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, porque cuando él oyó hablar al Señor, él lo conmovió, las palabras del Señor lo conmovieron. Y cuando los judíos le dijeron: se hizo hijo de Dios, entonces otra vez él volvió a sentir temor del Señor. Dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio, o sea, entró otra vez en el cuartel y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Primer pregunta: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto fue para
Pilato como que le traspasaran el corazón, porque la verdad que se daba cuenta que la autoridad se la había dado, la autoridad era una cosa que le había dado de arriba, dice acá, de arriba. Por tanto, el que le entregó a Pilato tenía más culpa que Pilato. El versículo 12 estoy leyendo. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, o sea, del emperador. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y Jesús estaba diciendo que era rey. Y esto es un chantaje que habían hecho con Pilato. Era el chantaje de decirle: ¿tenés miedo? Bueno, te vamos a atemorizar. Mirá, si tú lo dejas suelto, si te haces amigo de él, que se dice que es rey, vas a tener problemas con el César, vas a tener problemas con el emperador, porque nadie que se dice rey es amigo del emperador. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora, quiero que piensen en esta palabra que hemos leído en el versículo 14. Era la preparación de la Pascua. Era la preparación de la Pascua. ¿Qué quiere decir la preparación de la Pascua? Era el periodo en que ellos, estamos en el sur, en Jerusalén, mataban el cordero para la Pascua, los judíos. Y después vamos a leer algo, un comentario sobre este pasaje, porque era la hora en que mataban el cordero para la Pascua. Todos en esa región del sur de Jerusalén, donde estaban los fariseos, donde estaban los saduceos, donde estaban los sacerdotes más importantes, ahí se preparaba la Pascua ese día, en esa tarde se preparaba el cordero. La Pascua era el cordero que mataban para comerlo como Pascua, el cordero pascual. Dice acá, y se lo llevaron. Continuamos en el versículo 17. Él, cargando la cruz, en realidad Jesús nunca cargó la cruz. Nosotros a veces vemos en las películas que carga la cruz y sentimos hablar de la cruz y leemos en la Biblia la palabra cruz, pero en aquel entonces no se usaba la cruz. Lo que llevaban ellos era un palo atravesado en los brazos, que lo cargaban en los brazos, con los brazos extendidos, y se llamaba patíbulo. Ese era el patíbulo. Y ese patíbulo después lo llevaban cargando hasta el lugar donde estaba el otro poste clavado en la tierra, que se llama simples, que estaba clavado en la tierra, y donde se clavaba y entonces sí quedaba como una cruz dibujada, porque quedaba un palo atravesado con el otro que tenían en los brazos. Entonces, ese otro se llamaba simples, el que tenían clavado en el piso, ahí en el lugar donde se iba a ser crucificado. Después lo clavaban ahí con el palo, con los brazos abiertos, y dice, cargando la cruz salió del lugar, al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, allí lo clavaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En
en el poste ese que estaba clavado vertical, se ponía la causa por el cual era acusado la persona que moría de esa manera. Y acá lo que puso Pilato fue Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¡Qué maravilla esto! Fue escrito en 3 idiomas. En hebreo, que era el idioma de la religión de los judíos. En griego, que era el idioma de la cultura reinante en todo el mundo conocido, que era la cultura griega. Y en latín, que era la lengua del poder, la lengua que hablaban en Roma. Entonces tenemos las 3, hebreo, griego y latín. Religión, cultura y poder. Las 3 cosas estaban ahí, escrito Rey Nazareno, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, y acá Pilato se hace valer, porque Pilato le tenía miedo a los judíos y también le tenía miedo al emperador. Y se daba mucha importancia, pero él sentía miedo en el fondo. Respondió Pilato, y acá no tuvo miedo: lo que he escrito, he escrito. Y lo dejó y no lo cambió. O sea que quedó con el título Rey de los Judíos. Y era lo que a los judíos les molestaba más. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así hicieron los soldados. Vamos a ver de dónde encontramos nosotros estos. Vamos a ver un salmo, a ver acá, que lo tengo marcado. El Salmo 22, a ver si está acá. El Salmo 22, 18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se sortearon la ropa de él, a ver a quién le tocaba. Dice acá en el versículo 25: estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. O sea que acá estaban lo que nosotros comúnmente llamamos, y lo que pasó en la historia, llamarse las 3 Marías. Las 3 Marías juntas. Las 3 Marías, ¿vieron las 3 estrellas que vemos en el cielo, que decimos ahí están las 3 Marías? Bueno, las 3 Marías. De acá sale el nombre de las 3 Marías. María, la madre de Jesús, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, nosotros ya estuvimos hablando sobre esto. El discípulo que él amaba era Juan, que estaba presente. Y ¿saben qué? Este discípulo, Juan, fue el único de los 12 que estuvo presente cuando a Jesús lo crucificaron. Fue el único. Los demás se habían ido por miedo, por dolor, por temor de que lo agarraran, de que también lo crucificaran a ellos. El único que estaba ahí fue Juan. Y entonces dice acá: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, quien él amaba,
que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, a María, a la madre de Jesús. O sea que mostró, hasta el último momento Jesús tuvo amor por su familia, tuvo cariño por su madre. Aunque él dijo en otras veces: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de, el que obedece la palabra de Dios y hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi madre. Pero él sentía amor por su familia, pero siempre puso en primer lugar a Dios. Y eso es lo importante, poner siempre en primer lugar a Dios, pero nuestra familia viene inmediatamente después. No podemos dejar de ocuparnos de nuestra familia. Y Jesús hasta el último momento de su vida estuvo ocupándose de su madre. Y se la presentó al discípulo, a Juan, a quien por supuesto María conocía: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. María iba a estar sola a partir de ahora porque Jesús ya no iba a estar más. Tenía los otros hijos, pero Jesús era algo especial para María, porque me imagino, ya sabemos de qué manera fue concebido, cómo lo crió, cómo fue Jesús en su infancia, cómo fue Jesús en su adolescencia, en su madurez, cómo sacó adelante la familia después que José murió. Y he ahí tu hijo, le dice a Juan, y a Juan le dice: he ahí tu madre. Y desde aquel momento, dice, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús, estoy en el versículo 28 leyendo, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Saben que este vinagre que se les daba al que estaba crucificado era para prolongar la vida y aumentar la intensidad de la tortura y el dolor? Qué tremendo, qué tremendo. Hasta el último momento tratando de martirizarlo, de darle más dolor. Cuando él dijo: tengo sed. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. La obra estaba completa. La obra que Dios le había encomendado, para lo que él había venido al mundo, estaba completo. Él había venido para eso, para morir como si fuera el peor hombre, el criminal más grande, cargando todos los pecados de la humanidad, los pasados y los porvenir. Él los cargaba sobre él, los cargó sobre él. Y la obra estaba completa, ya había llegado al final. Era justamente lo que Satanás no quería. Satanás quería que Jesús se muriera de cualquier manera, pero no en la cruz, cargando con los pecados de todos nosotros. Y ahí murió, estaba ahí, consumado es. Ahí, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así murió, cargando con los pecados de todos nosotros. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Esto de quebrarse las piernas, vamos a ver si lo podemos encontrar el versículo en Éxodo
Éxodo 12:46. Acá 12:46 lo tengo ya marcado para no perder tiempo en esto, buscando la hoja. Dice en el 12:46. Se comerán, está hablando del cordero que se mataba en la Pascua, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. No se podía quebrar el hueso del cordero. Y acá Jesús estaba muriendo como el cordero de Pascua. Dice más adelante, en el versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y esto lo vemos en Zacarías, es una profecía, son todas estas profecías del Antiguo Testamento, que están en el Antiguo Testamento sobre Jesús. Acá en Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Le traspasaron, con una lanza le traspasaron. Y salió, dice acá, sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Quién es el que lo vio y da testimonio en este caso acá? Es Juan, el que escribe el Evangelio este. Porque justamente el discípulo que estuvo al lado de él era justamente Juan. Y entonces dice ahí, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y para que nosotros también creamos, que lo estamos leyendo y oyendo. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura en el Antiguo Testamento. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Seguimos leyendo acá. Mirarán al que traspasaron. Ya vimos que esto lo decía y lo vimos ahí, que lo traspasaron, ¿no? Como leímos recién en Zacarías. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente José de Arimatea pertenecía al Sanedrín. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando el otro día del Sanedrín, que estaba formado por 71 unas personas importantísimas, entre ellos sacerdotes, saduceos, gente muy importante? Fue secretamente porque le tenían temor a los judíos por los escándalos que armaban, porque los echaban de la sinagoga, porque no los dejaban entrar, y no los dejaban entrar al Sanedrín porque tenían problemas, levantaban calumnias enseguida. Entonces fue secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche. ¿Se acuerdan que habíamos leído en el capítulo 3 de este mismo Evangelio de Juan, cómo había venido de noche y le había preguntado a Jesús una cantidad de cosas, unas dudas que él tenía, dudas espirituales que él tenía, y el Señor, ¿se acuerdan que le había dicho que era necesario que naciera de nuevo? Y entonces ahí tiene un problema, Nicodemo piensa, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Bueno, ese Nicodemo se había hecho discípulo del Señor, y parece que José de Arimatea también se habían hecho discípulos del Señor, y le habían seguido, y le habían oído sus enseñanzas. Entonces dijo, y rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, y vino trayendo un compuesto de mirra
y de áloes, como 100 libras. ¿Saben lo que son 100 libras? Equivale más o menos a 30 kilos de yuyos y de especies aromáticos para poner, que se le ponían a los muertos. Cuanto más dinero tenían, más hierbas aromáticas le ponían a la persona que había fallecido. ¿Por qué? Porque así, en el momento de estar ahí junto a él, perfumaba al muerto, le daba perfume, daba un aroma linda, agradable, a pesar de la muerte, ¿no? Y pasando los días, esta fragancia de los aromas retardaba el olor a putrefacción de los cuerpos, porque los cuerpos en 2 días ya empiezan a tomar olor, 3 días más, 4 días, imposible de estar ahí. Entonces le ponían estos yuyos aromáticos, estas hierbas aromáticas. ¿Y saben cómo las ponían? Extendían los lienzos que venían en franjas de lienzos, los extendían ahí y con eso iban dando vuelta al cuerpo, de manera de que los yuyos estos, las hierbas aromáticas estas, quedaran entre lienzo y lienzo y entre el cuerpo también. Formaban como una especie de envoltorio. Dice acá, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. No había tiempo, era la celebración de la Pascua. Todos estaban ya matando el cordero y preparando el cordero para comerlo. Y era un día de celebración muy importante y no podían trabajar. Y preparar una persona para la sepultura era un trabajo que llevaba tiempo, porque había que envolverlo con los lienzos y con las hierbas aromáticas. Y en ese sepulcro, entonces, al lado, en ese sepulcro nuevo, al lado, ahí cerca de donde lo habían crucificado, entonces lo colocaron a Jesús. Era un sepulcro nuevo que no lo había usado nadie, no había habido otro muerto antes ahí. Y ahora comenzamos el capítulo 20. El capítulo 20 es emocionante porque es el capítulo de la resurrección. Dice así el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena, ¿se acuerdan que era una de las 3 Marías que estaba junto al Señor en la crucifixión? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a Juan. Al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. O sea, Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario. Y había estado sobre la cabeza de Jesús el sudario, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, o sea, Juan, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos
a los suyos. Volvieron a reunirse con el grupo de los discípulos. Hay acá 3 palabras que dicen vio, vio, vio. 3 verbos. Vio, vio, vio. Primero tenemos a Juan, después tenemos a Pedro y nuevamente a Juan. Pero este vio en griego, se escriben distintos. Nosotros lo traducimos simplemente por vio, pero el primer vio es blepei en griego, en koiné, que es en el idioma que está escrito el Evangelio este. Vio, es blepei, que quiere decir vio como en un pantallazo, vio así, como nosotros miramos sin prestarle mucha atención, vio, y sin detenerse mucho. Blepei. El segundo vio, que corresponde a Pedro, es theoi, y que quiere decir ve y tocó, con más detenimiento, tocó los lienzos, vio, tocó. Y parece que según las traducciones, estos lienzos estaban puestos de tal manera que conservaban la forma de la persona que lo habían envuelto. Era como que había estado, como que eran los lienzos que pertenecían a una momia, porque no estaban pegados sobre la piedra, estaban como que había sacado a alguien de adentro de los lienzos, conservaban la forma, según las traducciones griegas, ¿no? No como nosotros lo tenemos escrito en la Biblia. Dice acá, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, el versículo 8, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, o sea, Juan, y vio y creyó. Y acá el verbo es eiden, que quiere decir ver con entendimiento. Acá se les cayó la ficha que no habían entendido en 3 años, que Jesús tenía que resucitar. Y esto pasó 3 años después de haber estado con Jesús permanentemente. No habían entendido lo que el Señor les quería explicar. No habían entendido lo que Jesús le había dicho de que Él tenía que morir y que iba a resucitar después. Dice acá, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Recién ahí fue que Juan se dio cuenta. Pedro no se había dado cuenta todavía, pero fue él acá donde dice eiden, el tercer vio, que dice acá, que vio y entendió, comprendió todo lo que Jesús le había dicho durante estos 3 años, que él tenía que morir y resucitar. Ahí entendió todo, fue como que se le corrió la cortina y empezó a entender y a ver realmente lo que Jesús le había dicho antes. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando que María Magdalena era la que había visto primero, que los había llamado a Pedro y a Juan, había llamado a los discípulos que vinieran, que había pasado algo con el Señor, que no estaba? Bueno, pero ella había quedado ahí llorando. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el dueño del huerto donde lo habían colocado, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo,
Raboni, que quiere decir maestro. Lo reconoció María. Raboni, maestro, aparte con asombro. Raboni. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y acá vemos algo interesante. A los discípulos que lo habían seguido, que habían estado con Él, primero, al principio les llamaba siervos, después vimos que les llamaba amigos, que es una palabra hermosa, y ahora les llama hermanos. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Les llama hermanos, 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 porque pertenecen al mismo Padre. Los discípulos, nosotros, tú, querido oyente, yo, los hermanos que están acá, pertenecemos al Padre. El Padre nos ha adoptado como hijos suyos y somos hermanos del Señor. Él nos considera mis hermanos, dice acá. ¡Qué maravilla! Seguimos en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando hablamos de primer día de la semana, nos estamos refiriendo al domingo. El primer día de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, todavía ellos estaban con temor de los judíos, es decir, si a Jesús, que era el principal de nosotros, lo llevaron y lo mataron, a nosotros nos van a llevar y nos van a matar también. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres, los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Paz a vosotros, le dice el Señor. Paz a vosotros. Para esto está relacionado con la expresión de Jesús, consumado es, que fue las últimas palabras que dijo en la cruz. Paz a vosotros. Para esto había venido el Señor al mundo, para reconciliar al hombre, al ser humano, con Dios. Reconciliarlo con Dios. Consumado es. Paz a vosotros. Para que nosotros tuviéramos paz por el perdón del Señor. Dice así, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo dijimos el otro día que Dídimo quiere decir mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado donde le habían clavado la lanza, si metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, nuevamente el local totalmente cerrado, pero ya para esto había pasado, dice acá, ¿cuánto pasó? Estaban las puertas cerradas, habían pasado 8 días después, 8 días después. Paz a vosotros, le dice de nuevo. Paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Acá vamos a detenernos un poquitito porque es Tomás incrédulo. Pero no era solamente Tomás el incrédulo, todos los discípulos eran incrédulos. Porque cuando se presenta, les dice, le vieron las manos con los, donde habían, con los clavos y el costado, y se dieron cuenta que era realmente Jesús. Y a Tomás le dice, porque me viste, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son los bienaventurados? Querido hermano, los bienaventurados somos nosotros, que no vimos al Señor, no le vimos las marcas de los clavos, no vimos su costado abierto, pero hemos creído en el Señor. Hemos creído que Él resucitó y que Él está vivo y que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el novio de la iglesia. Dice acá, en el 30, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es una exageración, esto se llama una hipérbole en el lenguaje hebreo. Sí, hebreo. Porque dice acá, es una figura del hebreo, que se usaba entre los hebreos. Hipérbole es una palabra griega, pero la expresión es hebrea. Que acá dice una exageración, porque dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y después dice en otro lugar que si se hubieran escrito, no cabrían en el mundo los libros para poder abarcar todas las cosas que se habían escrito de él. Eso es una hipérbole, una exageración. Pero realmente esta escritura es maravillosa. Este es el versículo clave del Evangelio de Juan. Dice, pero estas se han escrito para que creáis. Este libro, el Evangelio de Juan, se escribió, la finalidad es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Padre amado y Dios Todopoderoso, para ti toda la gloria y toda la honra, te damos gracias por este tiempo. Yo te pido una bendición especial para cada una de las personas que han estado mirando esto y oyendo esto. Pero, querido hermano, antes de terminar, quiero compartir contigo una explicación que hay acá, que hace acá John MacArthur, que es el que tiene los comentarios en esta Biblia, y dice así: durante el tiempo de Josefo, la Misná y otras fuentes judías antiguas, aprendemos que los judíos en Palestina del norte calculaban los días de salida a salida del sol. Esa área incluía la región de Galilea, donde Jesús y todos los discípulos, excepto de Judas, habían crecido. Al parecer, la mayoría de ellos eran de Galilea, del norte, ¿verdad? Menos Judas. Pero los judíos de la parte sur, al cual se centraba en Jerusalén, calculaban los días de puesta a puesta de sol, debido a que todos los sacerdotes se centraban en Jerusalén y calculaban los días de puesta a puesta de sol. Dice después, más abajo, durante el tiempo de la Pascua permitía que la fiesta fuera celebrada legítimamente en 2 días
adjuntos, quiere decir 2 días juntos y diferentes, porque unos celebraban la fiesta un día y los del sur otro día. Entonces, primero celebraban los del norte la Pascua y en el sur, en Jerusalén, celebraban al día siguiente. Las aparentes contradicciones de los ritos de los evangelios son fácilmente explicadas. Siendo galileos, Jesús y los discípulos consideraban que el día de la Pascua había comenzado cuando salió el sol el jueves y que había terminado cuando salió el sol el viernes. Los líderes judíos que arrestaron y juzgaron a Jesús, siendo en la mayoría sacerdotes y saduceos, consideraban que el día de la Pascua comenzó a la puesta del sol del jueves y que terminó a la puesta del sol del viernes. Es interesante esto, ¿no? Jesús pudo legítimamente celebrar la última comida de la Pascua con sus discípulos y sin embargo aún ser sacrificado el día de Pascua como el Cordero de la Pascua. Qué interesante, porque se debía a las diferentes horas de calcular el tiempo, los del norte, los judíos del norte de Galilea, los judíos del sur de Judea. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano. Quería compartir esto contigo porque es una explicación de por qué Jesús murió en la hora del Cordero, que tenían que morir los corderos, que eran llevados al cordero, los corderos al templo, porque tenían que ser sacrificados en el templo los corderos. Bueno, Jesús fue sacrificado a la hora del Cordero. Y el templo, la cortina del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Que Dios te bendiga grandemente.